Aunque ya no es ninguna novedad, sí fue nota nacional que a inicio de este año la Iglesia Católica pues tuvo que entrar a negociar con los grupos criminales, sobre todo en lugares como Guerrero, como Oaxaca, para tratar de evitar que la inseguridad, que los ataques violentos continuaran, para tratar de dar un poco de paz, de gobernabilidad a la población que allí habita. La Iglesia Católica tuvo que sentarse a la mesa con los grupos delictivos para rogarles, para pedirles que le dieran tregua a la sociedad. El presidente en aquel entonces dijo, qué bueno, porque todos somos responsables de pacificar a este país. En continuidad a esta estrategia, la Iglesia Católica convocó a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República para firmar un acuerdo, un compromiso con el tema de la seguridad en este país. Las respuestas han sido muy distintas. Todos firmaron, pero en el caso de Claudia Sheinbaum, lo hizo con reservas, porque dice que no está de acuerdo con el diagnóstico. Esto declaró Claudia Sheinbaum al respecto. Presento algunas de las aseveraciones y propuestas con las que no coincido. No comparto la evaluación pesimista del momento actual que se presenta en el capítulo tema 1, tejido social. Por ejemplo, inicia con nuestra casa común y nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada. Tampoco coincido con la visión de prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre. No coincido con algunas propuestas que suponen que no hay datos confiables en el Sistema Nacional de Seguridad. También no estoy de acuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país y con los puntos en donde se minimiza o relativiza la función del Estado. Tampoco coincido en la visión que se presenta en torno a la Guardia Nacional o a algunos organismos autónomos. ¿De verdad está errado el diagnóstico de la Iglesia Católica? ¿Es exagerado hablar de las condiciones de inseguridad que prevalecen en nuestro país? ¿Tú qué dices, licenciado José Mario de la Garza? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, ¿en qué país está la candidata? No, digo, nomás para ubicarnos, que nos sí, no, que nos lleve a ese país, diga ¿no? ¿Dónde para irnos a vivir ahí? Porque las mediciones que se han hecho del problema de violencia, de homicidios, de feminicidios, de extorsión. Ayer hubo nota de primera página de que incremento del 50% en la extorsión. Son los datos que se arrojan, y aquí hay que destacar y subrayar, de la información que se proporciona a las fiscalías y a la Fiscalía General de la República. Son las denuncias, son los datos que están ahí, que inciden en la impunidad, en la cifra negra de no denuncias y en los casos que logran procesarse. Pues es que esos son los datos duros que hay, Erika, Jonathan, que pues además son el reflejo de la cotidianidad, ¿no? Los muertos todos los días, los asaltos en las carreteras, los asuntos que llegan a las fiscalías que no logran procesarse, las personas que siendo culpables evidentemente no logran tener una sentencia, el crimen organizado controlando partes importantes del territorio de la nación. Pues eso es lo que está pasando en la cotidianidad, es no querer verlo. Los ¿no? vimos esta misma semana, ¿no? En estas extorsiones, en este sometimiento a los autotransportistas, ya no solo de carga, también de personas, en el tema que se está publicando en los medios nacionales, en donde pues hasta los albañiles están extorsionando los grupos delictivos en este país. Xóchitl Gálvez le respondió muy similar a lo que acabas de decir a Claudia Sheinbaum y le pregunta ¿en qué país vives? En su cuenta de X, Xóchitl Gálvez publicó arrobando a Claudia Sheinbaum: lo que hiciste hoy ante la conferencia del episcopado es una falta de respeto, pero sobre todo es un acto de soberbia al no reconocer la inseguridad del país. Mientes sobre las cifras de violencia, mientes cuando dices que eres ambientalista y mientes cuando usas las palabras de fraternidad del Papa Francisco. Claudia, una cosa es que mientas todos los días y otra es que te creas tus propias mentiras. ¿En dónde vives? ¿En Disneylandia?, le pregunta. O que México es el que quiere gobernar. ¿Pero qué es, licenciado José Mario de la Garza? ¿Es de verdad que están ciegos ante la realidad? Porque es el mismo discurso del presidente. Tenemos otros datos, tenemos otras cifras, ¿no? El no querer reconocer lo que el mismo secretariado ejecutivo en materia de seguridad está dando a conocer. El presidente lo desconoce y dice, no, nosotros tenemos otra realidad, tenemos otros datos. Sale ahora Claudia Sheinbaum después de este encuentro con la Iglesia Católica y dice, nosotros tenemos otra realidad. ¿Qué es? ¿De verdad es que no ven la realidad o que ante la incapacidad de resolver el problema prefieren no reconocerlo? Bueno, la realidad ahí está y evidentemente la ven y la conocen y tienen los datos y conocen la información y han estado sentados en muchas mesas en donde se les ha dicho y se les ha compartido esta problemática. Entonces la realidad ahí está.
No podía negarse Claudia a ir a este evento con la Iglesia Católica, como se ha estado negando de ir a otros eventos, por ejemplo con la iniciativa privada, porque aquí el costo político es muy caro, ¿no? El no firmar el documento con la Iglesia Católica, siendo México un país católico, pues hubiera sido un rompimiento, ¿no? Que no podía ella soportar políticamente. Entonces, digamos que quedaba arrinconada y tenía que ir. Sabía que el diagnóstico pues era el que todos conocemos y el que es objetivo. México es un país violento y México está pasando por una problemática muy severa en la cuestión de delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que haces? Presentar una realidad aparentemente alterna en donde tú dices que no coincides, pero pues te rebasan los datos, te rebasa la realidad, te rebasa la ciudadanía cuando tú, en vez de tomar con seriedad diciendo, pues sí tenemos un problema, y en vez también de enfrentar al presidente, porque a mí lo que me parece aquí es todavía el control que ejerce políticamente el presidente con la candidata, porque no quiere romper con él. Porque una manera sería, tú eres la candidata, pues sí, existe un problema de violencia en estos términos, lo reconozco, lo vamos a actuar de esta manera y reconozco que hay un problema, pero ¿por qué no lo hace? Porque no quiere romper con López Obrador. Es decir, esto, lo que vamos a ver en la campaña de Claudia Sheinbaum es una negación en automático de los hechos, el decir, no, todo lo que ha hecho este gobierno está bien, porque no lo vimos ni con los gobiernos del PRI. A ver, que aunque eran sucesor tras sucesor del mismo partido... Había crítica, ¿no? Sí había reflexión, había reflexión. Porque además, pues tú estás en la 4T, pero yo creo que se vale también decir, oye, se cometen errores, claro, esta política que se hizo valer no surgió, no tuvo resultados. Hay asignaturas pendientes. Hay asignaturas pendientes, pero querer ser un lacayo del presidente, en donde abrazos, no balazos, es lo que prevalece, y de ahí no te puedes salir. Parece que la tienen arrinconada, parece que la tienen acorralada para que ella no diga nada que no sea la misma narrativa, fíjate, la misma narrativa del presidente. O sea, está repitiendo esta misma política que tiene el presidente de decir, la seguridad está perfecta. En cuanto no es una candidata crítica que puede decir, oigan, lo que se hizo en la cuarta transformación requiere una reflexión de fondo, ¿verdad? Con ceguera absoluta, ¿no? Cuando dice, yo no veo el militarismo y tiene a la Guardia Nacional vestida de verde olivo. Sí, claro. Y fíjate, ¿qué nos dice esto? No va y a su lado, porque los trae de escoltas. A su lado. Claro, ¿qué nos dice esto? Si gana, ¿no va a romper con el presidente y entonces va a ser la continuidad y va a ser un títere del presidente? ¿O va a haber un momento durante el proceso en donde veamos una Claudia independiente, una Claudia con una reflexión sobre México, honesta, asumiendo también los errores que se cometen en la administración pública y diciendo, cometimos errores y vamos a corregirlos de esta manera? ¿O vamos a ver a una candidata que está sumisa a lo que el presidente le dice y que bajo ningún contexto quiere romper? Tan es así que lo llevaba por escrito para leerlo, ¿verdad? O sea, tan es así que fue muy puntual en decir, aquí difiero, en la página tal, difiero, acá estoy. Pues es muy lamentable que en un México en donde estamos viendo la violencia todos los días, muertos todos los días, ¿no? Homicidios crecientes todos los días. Hoy mismo un periodista desaparecido en Guadalajara. Salgan con estos discursos que dices, bueno, exactamente la pregunta es, oye, pues ¿en qué país estamos? ¿En dónde vive la candidata? ¿O en dónde está haciendo campaña? Porque en México no. Ahora, tendría que venir en algún momento este rompimiento, digamos, no rompimiento tajante, pero sí esta separación de lo que es el gobierno actual y de lo que está ofreciendo Claudia Sheinbaum si quiere mantener esta ventaja que dice que lleva en las encuestas. Te lo pregunto porque al inicio de la campaña, de hecho, cuando todavía eran aspirantes a coordinar la defensa de la 4T, yo lo he referido mucho, nos invitaron a un ejercicio de mujeres periodistas con Claudia Sheinbaum con el tema de la energía. Y vimos una Claudia Sheinbaum reconociendo que había asignaturas pendientes en materia energética en este país, reconociendo que el camino que se había seguido hasta ahora de seguir con las energías tradicionales, con las fuentes de energía tradicionales, pues no era la mejor estrategia, y hablando de posibles soluciones. En un tema que parecía conocer, porque en aquel encuentro ella se mostró muy segura, habló de viva voz, no con estos apuntes, sino de viva voz, diciendo estas serían las alternativas de solución, México tiene que transitar hacia estos rubros, etcétera. A mí me extrañó mucho, tiempo después, ahora que está en campaña, que hable de la defensa de la estrategia energética de este gobierno. Sí. Cuando ella misma nos dijo de frente y de cara a las mujeres periodistas que había otras cosas por hacer, que había otra estrategia. ¿Ves que en algún momento, licenciado, se tenga que marcar esta división de decir, esto es lo que defiendo de este movimiento de 4T, pero también esto es lo que yo quiero aportar a este país? ¿Y qué pasa si no es así? Bueno, al corte de caja del día de hoy te diría que no se ve eso, que se ve una estrategia de
control de la votación a través de programas sociales y control de la votación a través de territorio, y entonces ellos hacen unas matemáticas y dicen, con eso tenemos suficiente para poder ganar la elección. No se ve que haya ni reflexión profunda, ni análisis, ni rompimiento con el presidente, ni reconocimiento de los errores, ni replanteamiento de las ideas. No se ve hoy. No sé si en la medida que avance la campaña y que empecemos a ver datos diferentes y que empiece a ver, porque aquí, ojo, el electorado que importa es el indeciso. Claro. Ese es el electorado que empieza a decir, bueno, ¿cómo me voy a decantar? Entonces, no sé si eso en un momento dado de la campaña le haga reflexionar a Claudia que la única estrategia posible sea el rompimiento y que esa es la única forma de posicionarse como una candidata viable. Porque ahorita digamos que hay dos propuestas en la mesa. O votas por una continuidad absoluta de lo que se ha planteado por López Obrador, ese es el voto 1, y el voto 2, vas por un rompimiento o una posición contraria. Nada más hay esas dos escenas. Claudia no nos está dando ninguna opción de decir, oigan, yo creo que aquí hay que corregir en energía, hay que corregir en materia de seguridad, hay que corregir en materia de Pemex, vean las pérdidas que tenemos. No sé si vean la nota de hoy. Sí, la compartimos. 800 millones. 800 mil millones de pesos. 800 mil millones de pesos. Entonces, eso está bien. Es que un país pobre, en donde hay una gran cantidad de población vulnerada, está bien que se pierda ese dinero cuando no hay medicinas para atender a los niños con cáncer. Está bien que ese dinero se pierda y se tire a la basura. Vamos a sostener que eso está bien y vamos a seguirlo sosteniendo a ultranza cuando hoy sale en el Reforma Primera Plana cómo los países están vendiendo las refinerías. Estados Unidos no es que México se le ocurra, es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Nos vamos a aislar o nos vamos a hacer Pero nosotros. lo propone Xóchitl Gálvez y el presidente se le va a la yugular. Sí, se le va encima, Y dice, no, ¿cómo se te ocurre? Oye, hablando de Xóchitl Gálvez, ¿qué tal esta estrategia de decir, estoy pendiente de ti, Claudia, y en donde te tropieces y en donde caigas, ahí voy a estar? Tenemos que hacer una pausa, pero quiero irme a la pausa con este video. Justamente hace unos días se difunde una imagen en donde Claudia Sheinbaum está terminando una gira de trabajo, se sube al vehículo que le está transportando, quiere cerrar la puerta, no la dejan, y entonces ella le dice, quita la mano, y lo dice bastante molesta. Xóchitl Gálvez de inmediato lo toma y genera este promo que vamos a ver. Nos vamos a la pausa y regresamos con el licenciado José Mario de la Garza. Ya, ciérrenle. Imagínense si no fuera cercana al pueblo. Esa es la verdadera Claudia. Ven a Muebles Marial y estrena ya. No esperes días ni meses. Nosotros te entregamos de inmediato. El gusto de volver a casa. Muebles Marial. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado José Mario de la Garza. A ver, antes de la pausa veíamos esta parte, ¿no? Claudia Sheinbaum es exhibida en este video en donde le manotea a la gente y le dice, ya, quita la mano para poder cerrar la puerta e irse del evento en el que estaba. Y Xóchitl Gálvez lo capitaliza y dice, hay dos opciones, quien te quita la mano y quien te tiende la mano. Sí. Está respondiendo de inmediato. Pero hemos visto cómo en medio de esta guerra, en medio de esta batalla política, a ver, a Claudia le contesta Xóchitl. Pero a Xóchitl no le contesta Claudia, le contesta el presidente. Sí. Lo vimos con el tema de las refinerías. Dice Xóchitl Gálvez, las voy a vender si llego a la presidencia de la República, y quien responde y quien cuestiona esa propuesta no es Claudia Sheinbaum, es el presidente. Sale el presidente a contestarle a una candidata, asumiendo un rol totalmente electoral, asumiendo una posición de competencia electoral, porque lo que está diciendo Xóchitl puede estar bien o estar mal, pero es una propuesta de tipo electoral en una campaña. Sí. ¿No? El presidente de un país, de forma institucional, y de acuerdo con las leyes, pues no tiene por qué estar participando en las campañas. O sea, que en el debate entre candidatos. Que un candidato se le ocurrió vender refinerías, pues está bien, hagan lo que ustedes quieran, ¿verdad? Yo no estoy en ese proceso ni participo, y pues esas son tus ideas y tú proponlas en la mesa. Pero el presidente sale al día siguiente a decir, no vamos a vender nada, esto es un error, y se le avienta. ¿Qué te quiere decir esto? El presidente participa en el proceso electoral todos los días y está metido en la campaña como un combatiente de Xóchitl, lo cual... Eso no desdibuja, claro. Claro, la pone muy débil, porque entonces la candidata no puede contestar nada, lo tiene que hacer el presidente de la República, lo que maneja es una señal de control,
como decíamos antes de ir al corte, y segundo, de debilidad. Yo le hubiera dicho al presidente, oye, mira, yo voy a contestar este tema, pero el presidente con el ánimo que tiene de intervenir y de ser un protagonista en la elección y casi estar en la boleta de forma implícita, ¿no? Porque lo que se está votando, y así lo maneja el presidente, es ¿quieren seguir con mi proyecto de nación o no quieren seguir con mi proyecto de nación? Sí, pero sí, el proyecto es el mío. No hay candidata No hay candidata. Yo por eso presenté mi mis 20 iniciativas. ¿Qué presidente de la República, dime, no en México, en cualquier país, faltando meses para que termine su gestión, presenta 20 iniciativas para cambiar el rumbo del país? Pues eso lo haces el día 1, no cuando te estás yendo. ¿Por qué el 5 de febrero el presidente aprovecha el evento del Día de la Constitución para presentar sus propuestas? Porque quiere ser parte de la elección y decirles, miren, México se tiene que cambiar. Y se va a cambiar conforme a estos planteamientos. Eso es lo que ustedes van a votar. Si México se debe de cambiar. Si te fijas también el hecho de que el presidente haya hecho estas propuestas, pone a Claudia en un segundo nivel, tercer nivel. Eso lo hubiera hecho Claudia. Le hubieran dado las 20 propuestas a Claudia. Oye, Claudia, mira, aquí están 20 propuestas, preséntelas tú para que esta sea tu plataforma. Tuvo que salir Claudia y decir, no, pues yo me adhiero y respaldo. Y qué bueno que el presidente hace estas propuestas y la deja en tercer, cuarto nivel. Pero fue tan bárbara la presencia de Andrés en el horizonte que el día del arranque de campaña fue cuando se le fue el lapsus y dijo que siga la transformación, pero luego se le salió mejor que siga la corrupción, ¿no? Se trastabilló y dijo, no, que siga la transformación, porque esa es la frase de Andrés, ¿no? Hay de dos, o que siga la corrupción o que continúe la transformación. Y se trastabilló brutal, Claudia. Estaba muy tensa. Ahora, el presidente responde a lo que les lanzan a la candidata, pero no responde a lo que le lanzan a él. Vimos la semana pasada este ingreso por la fuerza, este intento de ingreso por la fuerza de los normalistas, de los padres de los normalistas de Ayotzinapa a Palacio Nacional, con esta camioneta de la Comisión Federal de Electricidad que empujan, derriban una de las puertas, luego intentan ingresar por tesorería, no lo consiguen, pero estuvieron ahí presentes. Al día siguiente, el asesinato de un normalista a manos de elementos policíacos que dicen había un reporte de robo de un vehículo y abren fuego en contra de él, asesinando a un estudiante e hiriendo a otros más, encendiendo la hoguera a todo lo que daba, porque un día antes no los había recibido el presidente y al día siguiente matan de nueva cuenta a un estudiante normalista. Eso no responde el presidente. Claro. Y lo matan, pues, las instituciones públicas. Sí. No es que haya una riña entre unos particulares o un conflicto, ¿verdad? No. Lo mata la autoridad. Lo mata la autoridad. Y el presidente dice, ya lo está investigando la Fiscalía General de la República. Y le avientan a la autoridad local, que es lo más fácil, ¿no? No, pues fueron los locales, nosotros no tenemos nada que ver, investíguenlo, y se lava las manos y dicen, ahí tienen su problema, ¿no? Pero ¿qué tanto usted, ya lo atrajo la Fiscalía, es un lavado de manos y de decir, ahí está? Sí les estamos haciendo caso, ya lo trae la Fiscalía. ¿Cuántos temas ha resuelto la Fiscalía? O sea, si hay un joven asesinado con un balazo en la cara por parte de la autoridad de las policías, pues eso para el presidente no le importa, ¿no? No, pues miren, ya investiguenlo, ahí que lo vean las fiscalías. Decir que lo vean las fiscalías es como diluir todo, ¿no? Porque ahí se queda. Pues es asumir, ahí abran una carpeta y ahí guárdenla, ¿no? La gente nos lo dice mucho aquí en San Luis, ¿no? Cuando pasa un hecho de inseguridad decimos, ya se abrió la carpeta de investigación. Pues qué bueno. Esa es una frase como decir, ya no va a pasar nada, ¿no? Sí. Ya no va a pasar nada. Entonces, que salga el presidente a decir, ya hay una carpeta, pues es exactamente, te está diciendo, ya no te apures, ya no va a pasar nada. Y como dices tú, la pérdida de la vida de un joven, ¿verdad? De la manera en la que sucede, que en cualquier otro contexto y en cualquier otro país sería un escándalo, ¿no? Aquí pues queda en una carpeta, ¿no? Pero si a alguien se le ocurre decir que vamos a ir en contra de las políticas del presidente porque vamos a vender refinerías porque no es lo que se debe hacer, ahí sí el presidente con todo, no nada más ayer, hoy también, y entonces dices, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones de las instituciones públicas? ¿La vida de las personas? Pues no. ¿La seguridad de las personas? No, ¿verdad? El debate político y el control de todo y el querer acaparar el poder y querer tener el control de todo el territorio y de todo el discurso y de toda la narrativa. Porque el presidente lo que tiene es el control de la narrativa. Oye, ¿hay que vender refinerías o no? Pues que lo diga Pemex, que lo digan los expertos, que lo digan los ingenieros que saben, que lo digan los expertos en materia energética. El presidente no debería estar controlando la agenda, pero si te fijas, el presidente no deja que nadie tome el control de la agenda. Sin embargo, las autoridades locales dicen que disparó el muchacho y que ellos dispararon. Y el presidente responde ayer, es un abuso de autoridad lo que están haciendo. No había armas. No había armas. Entonces, ya ahí hay encontrada. Y ojo, el gobierno es morenista.
feminista, Claro, de Evelyn Salgado. es su Entonces candidata, ¿no? hay un choque ahí, las dos. Es la hija de Félix Salgado Macedonio. Del que es el gobernador, de facto, ¿no? De facto, sí. Sí, pero como dice Erika, bueno, entonces, ¿qué es lo que trasciende en este país? ¿O cuáles son los temas que deberíamos estar discutiendo y darle seriedad, ¿no? Pues parece ser que los temas que tienen que ver con esta seguridad de jóvenes que vienen de contextos rurales, pues es irrelevante, ¿no? Es una vida más que se pierde, bueno, le dispararon evidentemente las fuerzas públicas y como siempre, ¿verdad? Queda todo en entredicho y queda dentro de duda y no habrán, estoy seguro que el año que entra podemos sacar este asunto y van a ver que va a estar exactamente igual como está hoy. Va a seguir la misma carpeta guardada en un cajón, igual. ¿No? Hablando de carpetas que se quedan en un cajón, lo que le sucedió al caso de San Juana que hemos traído en este espacio, no te quiero dejar ir sin dar la actualización porque presentamos la charla que tuvimos con San Juana al interior del penal, lo presentamos el pasado viernes en el marco del 8M y ha habido, me parece, una respuesta muy importante por parte de la sociedad. Las firmas que se han logrado recaudar en la plataforma change.org demuestran que la gente sí está interesada en estos casos y en que realmente se haga justicia, porque se haga justicia no significa el llevar a la mayor cantidad de personas tras las rejas, sino también el evitar que inocentes terminen en prisión. Efectivamente, fíjate, Erika, que tuvo muy buena acogida la entrevista que se hizo con San Juana, que hiciste con San Juana hace unos días, porque además es una entrevista muy humana. Estás viendo a la persona en el sufrimiento de llevar 15 años privada de su libertad, con una historia pues que te conecta, que es muy real. Y efectivamente ha habido una excelente respuesta. Ayer logramos ya rebasar las 15,000 firmas. 15,123 estoy viendo. Yo llamo las 15,000 voces, las 15,000 voces. El sábado yo estuve en Matehuala, los maestros del tecnológico que le dieron clases a San Juana nos invitaron porque hicieron una manifestación pública en la plaza para solidarizarse con San Juana diciendo nosotros les dimos clases, es una gente buena, la conocemos, fueron sus maestros, fue la familia, estuvimos ahí en Matehuala, muy bien el respaldo, me gustó mucho el evento que lo organizaron ellos. Tuvimos también en el 8M el gobernador dirige una carta al Congreso diciendo atiendan el caso, revísenlo, pues verifiquen si se dan las condiciones para el indulto. Y me parece, Erika, que como dices tú, ha tenido muy buena acogida. Creo que también hay esta idea de que muchas personas que están en la cárcel son inocentes, ¿verdad? Y creo que el caso de San Juana ha reflejado esto también. Y pues parece que con las voces con las que nos hemos encontrado en el Congreso, veo yo un ambiente positivo para el caso San Juana. Ojalá logremos su libertad lo antes posible. Cada día que pasa San Juana en la cárcel, pues es una violación a sus derechos, ella es inocente. Entonces creo que va avanzando muy bien, Erika, yo te aprecio. ¿Qué es lo que mucho. falta jurídicamente? Mira, el dictamen ya se turnó a la Comisión de Justicia en el Congreso, ya están los congresistas elaborando un dictamen, lo que sería es apurar la elaboración de ese dictamen que fuera positivo, llevarlo al Pleno, y en el Pleno nosotros lo que tenemos considerado es que tienen que votar la mitad más uno, o sea, 14 congresistas de San Luis Potosí tienen en sus manos la vida de San Juana, ¿no? Pues ojalá lo decidan de manera responsable, licenciado, y nosotros vamos a estar pendientes. Antes de irnos, actualización. Esta mañana, en la rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador está confirmando la desaparición de 2 agentes de la Fiscalía General de la República que se habían trasladado a Chilpancingo Guerrero en apoyo a la investigación del crimen del normalista de Ayotzinapa. Bueno. Habían mandado 2 elementos de la Fiscalía General de la República, desaparecen, están en calidad de desaparecidos, ¿pero lo confirma el presidente. No, porque ese no es el país que ve Claudia. Es un país que estamos inventando. Sí, perdón, Sí, ¿cuál país? Bueno, muy bien. Finalmente nos pregunta la gente, licenciado José Mario, que si esta carta de petición al Congreso del Estado no debería de pasar igual de rápido que muchos otros temas que luego se resuelven en 2, 3 debates las leyes en el fast Congreso, track, ¿no? Pues sí, si me preguntas si estando la vida de una persona en juego y su libertad, fíjate, ahora cuando estaba haciendo la entrevista a Erika, al final San Juana leyó un pequeño texto, un parrafito, donde decía, yo me considero como una persona desaparecida. Desaparecí hace 15 años, mi familia no me ha vuelto a poder encontrar y yo considero que pues, el gobierno tampoco ha hecho nada por buscarme y por encontrarme, ¿no? ¿Te acuerdas que nos leyó ese párrafo durísimo, no? Sí, de hecho, lo incluyó Montserrat en la entrevista. Y al final de la entrevista, que les recomiendo mucho que vean, está en la página de Global, lo narra ella, ¿no? Yo soy una desaparecida, ¿no?
yo soy una desaparecida. Y cuando te leen eso y ves la expresión, bueno, se te pone la piel, ¿verdad? Sí, Dices, sí, bueno, sí. entonces, Erika, hay una desaparecida que se llama San Juana. Ojalá y pueda aparecer y que sea lo más rápido posible. Otros temas lo sacan, pero mira, rapidito, ¿no? Sí. El tema de los estacionamientos, el impuesto verde, no tardaron ni 5 minutos y ya lo tenían acordado en el Congreso del Estado. Ojalá temas relevantes, pues también le dé la misma celeridad. Gracias, licenciado. Gracias, Erika. Muchas Muy gracias. buenos días. Muy buenos días. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan.